Doctor y compañeros, muy buenos días. Somos del grupo A1, subgrupo 3, y en esta oportunidad vamos a desarrollar el experimento relacionado a la semana 14 concerniente al tema de diabetes mellitus. Para empezar, vamos a definir qué es la diabetes mellitus. Es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglicemia, la cual es el resultado de defectos en la secreción de insulina, o también acción de la misma o ambos. Vamos a ver frente a esta enfermedad varios tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros también. En cuanto a la diabetes tipo 1, vamos a ver que es una enfermedad autoinmunitaria caracterizada por la destrucción de las células beta que da una deficiencia absoluta de insulina. En cuanto a la diabetes tipo 2, vamos a encontrar una resistencia a la insulina y una disfunción de células beta, cuya característica es la deficiencia de insulina. En cuanto a la diabetes gestacional, se presenta durante la gestación y suele desaparecer tras el parto. En cuanto a otros tipos, vamos a ver los defectos genéticos de las células beta o también inducido por drogas o agentes químicos. En esta diapositiva podemos ver los valores relacionados en cuanto a la glucosa y la diabetes. Vamos a poder ver en el lado izquierdo la glucosa en ayunas. En un ayunas de 8 horas vamos a poder ver que el rango normal, los valores normales de glucosa son de 70 a 110 miligramos por decilitro. Hablamos de una prediabetes cuando encontramos los valores de glucosa de 110 a 125 miligramos por decilitro, y una diabetes mellitus mayor a 126 miligramos por decilitro. En cuanto a una glucosa postprandial, después de las comidas, 2 horas después de las comidas, podemos ver que el valor normal es menor a 140 miligramos por decilitro, o encontrarse en un rango de 70 a 140 miligramos por decilitro. Hablamos de una intolerancia a la glucosa cuando encontramos valores de 140 a 199 miligramos por decilitro, y una diabetes mellitus mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Relacionado al experimento de laboratorio, vamos a ver como paso número 1 que se arrastra un tubo de ensayo hasta la ranura número 1 de la unidad de incubación, y los otros 4 tubos de ensayo se colocarán automáticamente. En el paso número 2, arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de la solución de glucosa estándar hasta el primer tubo de la unidad de incubación y añadimos una gota. De la misma forma, el tapón cuentagotas añadirá automáticamente la solución de glucosa estándar a los restantes tubos. En el paso número 3, arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de agua desionizada hasta el primer tubo de la unidad de incubación y dispensamos 4 gotas. El tapón cuentagotas también dispensará automáticamente el agua desionizada a los restantes tubos de la unidad de incubación. En el paso número 4, pulsamos en mezclar. Posterior a ello, pulsamos en centrifugar. Dado ello, se va a centrifugar el contenido de los tubos, y cuando haya finalizado el proceso de centrifugación, los tubos subirán automáticamente, como podemos ver en la imagen de la derecha. En el paso número 5 pulsamos en eliminar el precipitado, y arrastramos posterior el tapón cuentagotas del frasco de reactivo enzimático hasta el primer tubo de la unidad de incubación y dispensamos 5 gotas a cada uno de los 5 tubos. En el paso número 6 pulsamos en incubar para, en este caso, incubar el contenido de los tubos. La plataforma que soporta los tubos en la unidad de incubación agitará suavemente los tubos de manera uniforme, mezclando así el contenido a lo largo de la incubación. Posteriormente pulsamos en ajustar en el espectrofotómetro para calentarlo y dejarlo listo para las lecturas de las muestras. En el paso número 7 arrastramos el tubo número 1 hasta el espectrofotómetro y pulsamos en analizar. Estos valores también van a aparecer en los indicadores de la densidad óptica y de glucosa, y vamos registrando los datos. En el paso número 9, ahora se analizarán las muestras en los tubos restantes. En el paso número 10, ya pulsamos en la gráfica de, en este caso,
de glucosa estándar, ¿no? Para que aparezca la curva de glucosa estándar en la pantalla. Como podemos ver en la imagen, nos aparece, ¿no?, una curva. Y esta vamos a guardarla porque esta la vamos a utilizar para la parte número 2 del experimento. Ahora, ¿qué podemos mencionar de acuerdo a estos resultados? Acá tenemos nuestra tabla de resultados de la curva de glucosa estándar, donde en el tubo número 1, con una densidad óptica de 0.3, vamos a ver, ¿no?, un valor de la glucosa de 30 miligramos por decilitro. En el tubo número 2, con una densidad óptica de 0.5 y valor, ¿no?, de 60, valor de la glucosa 60 miligramos por decilitro. En la tabla, en el tubo número 3, encontramos una densidad óptica de 0.6 y un valor de la glucosa de 90 miligramos por decilitro. En el tubo número 4, una densidad óptica de 0.8 y un valor de la glucosa de 120 miligramos por decilitro. En el tubo número 5, una densidad óptica de 1 y un valor de la glucosa de 150 miligramos por decilitro. Acá podemos ver nuestro gráfico correspondiente a la tabla. ¿Qué podemos mencionar como conclusión? Que en el tubo número 1 la densidad óptica y la cantidad de glucosa son bajas. ¿Ya? En los siguientes tubos vamos a ver que va aumentando hasta llegar a un valor de 1, que es en el tubo número 5. Por otro lado, los valores normales de glucosa van de 80 a 140 miligramos por decilitro después de las comidas. Ahora, en el tubo número 1 y tubo número 2 los valores son menores a lo normal, mientras en el tubo número 3 y tubo número 4 están dentro del rango de lo normal y el tubo número 5 excede por un poco el rango. De esta manera podemos tener una conclusión de acuerdo a nuestra tabla relacionada a los resultados de la curva de glucosa estándar. A continuación pasamos a la parte número 2 del experimento, que está relacionada a la medición de los niveles de glucosa plasmática en ayunas. Para ello empezamos con el procedimiento, que es arrastramos el tubo de ensayo hasta la ranura 1 de la unidad de incubación. Los otros 4 tubos de la misma forma se colocarán automáticamente en la unidad de incubación. Como paso número 2, arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de la muestra de sangre del primer paciente hasta el primer tubo de la unidad de incubación y añadimos 3 gotas. Otras 3 gotas también de cada una de otras muestras se colocarán automáticamente. Seguidamente arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de agua desionizada hasta el primer tubo de la unidad de incubación y añadimos 5 gotas en cada uno de los tubos. Posteriormente, el hidróxido de bario disuelve y elimina las proteínas de las membranas celulares. Arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de hidróxido de bario hasta el primer tubo de la unidad de incubación y añadimos 5 gotas en cada uno de los tubos. Posterior a ello, arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de heparina hasta el primer tubo de la unidad de incubación y añadimos 1 gota en cada uno de los tubos. La heparina, vamos a ver que impide la coagulación de la sangre, que podría interferir en la lectura de los niveles de glucosa. Pulsamos posterior a ello en mezclar, después de ello en centrifugar, y centrifugamos el contenido de los tubos y cuando haya finalizado el proceso de centrifugación, los tubos subirán automáticamente. Posterior a ello, pulsamos en eliminar el precipitado y arrastramos el tapón cuentagotas del frasco de reactivo enzimático hasta el primer tubo de la unidad de incubación y añadimos 5 gotas a cada uno de los tubos. Posterior a ello, pulsamos en incubar y pulsamos finalmente en ajustar en el espectrofotómetro para calentarlo y dejarlo listo para las lecturas de las muestras.
pulsamos también en la gráfica de glucosa para que aparezca, ¿no?, la gráfica que habíamos obtenido en la parte número 1, como podemos ver en la imagen de la izquierda en el número 26, ¿no? Ahora, posterior a ello arrastramos el tubo número 1 hasta el espectrofotómetro, pulsamos en analizar. Para analizar la muestra aparecerá una línea horizontal en el monitor para mostrar el valor de la densidad óptica, y este valor también aparece en el indicador de la densidad óptica también, ¿no? Ahora arrastramos la regla móvil, que podemos encontrarla, que es de color rojo, ¿ya?, hasta el lugar donde se cruzan la línea amarilla horizontal, que es la densidad óptica, y la curva de la glucosa estándar. Ahora observamos lo que ocurre en el indicador de la glucosa a medida que movemos la regla, ¿no? La glucosa plasmática en ayunas de este paciente será la concentración de glucosa que corresponde a la intersección de las líneas, ¿no? Pulsamos en guardar los datos, y en este caso para mostrar los resultados en la pantalla, y lo anotamos en nuestra tabla número 2, ¿no? Después el tubo se colocará automáticamente en el lavador de tubos de ensayo y el monitor se borrará. Acá podemos tener nuestra tabla donde tenemos, ¿no?, los resultados de glucosa plasmática en ayunas, donde encontramos, ¿no?, que en el tubo número 1 una densidad de 0.74 y una glucosa de 105 miligramos por decilitro. En el tubo número 2 una densidad de 0.81 y una glucosa de 117 miligramos por decilitro. En el tubo número 3 0.87 y una glucosa de 128 miligramos por decilitro. En el tubo número 4 una densidad óptica de 0.83 y una glucosa de 120 miligramos por decilitro. Y en el tubo número 5 0.91 en la densidad óptica y una glucosa de 135 miligramos por decilitro. Acá podemos ver nuestra gráfica, y ¿qué podemos mencionar de ello?, ¿no?, que las densidades ópticas de la segunda tabla vamos a ver que son altas por la opacidad de los tubos. Y la glucosa en sangre en ayunas tiene un valor normal de 80 a 99 miligramos por decilitro, y los resultados muestran que los tubos tienen valores mayores al rango normal, que van de 105 a 144 miligramos por decilitro. Como conclusión, vamos a ver de que en la diabetes mellitus las cifras de azúcar altas o glucosa durante años provocan un daño en distintos órganos y tejidos, riñón, cerebro, nervios, retina, corazón, arterias, que conducen a un gran deterioro de la calidad de vida que la enfermedad en este caso produce. Enfermedades en este caso por aparatos o sistemas, ¿no? En cuanto a la endocrinología y nutrición, en cuanto a la diabetes mellitus, el diagnóstico es sencillo y se basa en conocer los valores de glucosa en ayunas o tras, en este caso, sobrecarga con glucosa. Habitualmente es fácil distinguir entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. El tratamiento debe dirigirse a controlar los niveles de azúcar en sangre, pero también de los otros factores que pueden coexistir, como el aumento del colesterol malo o de los triglicéridos, la hipertensión arterial también. Por otro lado, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica originada por múltiples causas, cuyo diagnóstico muchas veces es bioquímico y en ocasiones comienza con una de sus multisistémicas complicaciones, por lo cual se requiere de un equipo multidisciplinario para brindar una atención integral a los afectados, donde la educación terapéutica desempeña una función fundamental. Es el nivel primario donde están creadas todas las condiciones para el diagnóstico, seguimiento y control adecuado. Eso sería todo. Muchas gracias.